El día de hoy hay un pasaje que en el libro de Apocalipsis estaba leyendo este pasaje, es en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice que escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia y dice este pasaje: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y meditando sobre este pasaje, viendo cómo si Dios abre puertas es para bendición, y si Dios cierra puertas igualmente es para bendición. Y algo que pues venía a mi mente, algo que reflexionaba en cuanto a este pasaje, es que siempre Dios quiere y va a querer bendición para nosotros. Nunca hay un momento en donde Dios no quiera bendecirnos o no quiera bendición para nosotros. Así es que yo podría preguntarles cuántos creen que el propósito de Dios para su vida es bendecirlos. Todos deberíamos decir sí, amén, porque siempre el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros es bendecirnos, ya sea que se abran puertas o se cierren puertas, siempre es para bendición. Así es que siempre va a ser para bien, porque Dios quiere el bien para nosotros. Dios nunca quiere el mal para nosotros. Dios siempre quiere levantarnos. Dios no quiere que estemos ahí tirados, ahí desanimados. Dios quiere siempre levantarnos. Dios quiere siempre edificarnos. Dios nunca está en su mente, en la mente de Dios, nunca está el que Él quiera destruirnos. No, ese no es el propósito de Dios. Ese es el propósito del enemigo, ¿verdad? Pero el propósito de Dios siempre va a ser para bien, para levantarnos, para edificarnos. Entonces, eso es algo bien importante que debemos de tener siempre en mente, de que ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, de que Dios siempre va a querer el bien para nosotros. Siempre va a querer el bien para nosotros. De repente por ahí hemos estado compartiendo en días pasados que a veces pensamos de que si yo me equivoco, entonces Dios me quiere hacer mal, Dios me quiere destruir porque me equivoqué, porque cometí algún pecado, entonces ya Dios me quiere destruir. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Aunque nos equivoquemos, Dios nunca quiere destruirnos. Si llegamos a equivocarnos, lo que Dios quiere y lo que debemos de hacer es solamente reconocer nuestro error, reconocer nuestro pecado, pero seguir adelante, porque Dios siempre está con su mano ahí tendida para levantarnos, para edificarnos. Así es que es bien importante que siempre tengamos en mente de que Dios quiere que estemos firmes. Es importante, sí, caminar en el temor de Dios, caminar con humildad, con mansedumbre, siempre obedientes a su voluntad, a su palabra, porque siempre el propósito de Dios para nuestras vidas es siempre para bien, para bendición. Vemos en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 25, dice allá en el versículo 21, y su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere siempre eso. Dios quiere que entremos y nos gocemos siempre en Él, en su presencia, en las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque como estábamos leyendo en este pasaje de Apocalipsis, la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Así es que si Dios ha abierto una puerta de bendición para tu vida, recuerda, nadie la puede cerrar. Nadie. Ahí donde tú trabajas o en el negocio que tienes, que has emprendido, si Dios ha abierto una puerta para bendecirte, para derramar bendiciones, todas las bendiciones que Dios tiene para ti, nadie va a poder cerrar esa puerta. Si estás trabajando en algún lugar, en alguna empresa donde trabajes, si Dios te puso ahí, si Dios quiere que tú estés ahí, ni el supervisor que tienes ahí, que a veces tal vez te tiene mala voluntad, porque eres cristiano, no va a poder cerrar puertas. O aquel que te tiene envidia porque ve cómo eres prosperado y él no, tampoco ninguna puerta se va a cerrar. No importa lo que los demás piensen o quieran para ti. Lo importante es qué es lo que Dios quiere para ti y tiene para ti. Los demás, oremos por ellos. Así dice la palabra, que tenemos que orar por nuestros enemigos, por los que quieren mal para con nosotros. Nosotros no les deseemos mal. Dice la Escritura, el mismo Señor nos dice en su palabra que oremos por ellos. Así es que la puerta que Dios ha abierto, en donde tú estás, nadie la puede cerrar. Amén. Así es que no dudes, no temas. Si tú estás seguro que donde tú estás, ahí Dios te ha puesto, ahí Dios ha abierto esa puerta, mantente firme. Así es. Así es que dice el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios quiere cumplir su propósito en ti? Así es, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde que Dios, en los planes de Dios estuvo que naciéramos, nacimos con un propósito. ¿Sabías? Nacimos con un propósito. Es cierto que cuando va pasando el tiempo y vamos creciendo, de repente como que no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, pero conforme vamos viniendo al conocimiento de Dios, de su palabra, vamos conociendo y aprendiendo y sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida y vamos descubriendo ese propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que a través de la Escritura, a través de la Biblia, encontramos muchos ejemplos, muchos testimonios de personajes en la Biblia donde vemos precisamente el propósito de Dios para sus vidas. Por ejemplo, podemos mencionar el propósito de Dios para la vida de José. ¿Recuerdan? Allá en Génesis capítulo 37, algunos por ahí o muchos conocen esta historia de la vida de José que le llaman José el soñador. ¿Qué sucedió allá con la vida de José? No vamos a leer todos los pasajes, pero los que hemos leído vemos que Dios tenía un propósito para la vida de José. Desde el momento que dice la Escritura que soñó, que José tuvo 2 sueños. Desde ese momento que Dios le dio esos sueños a José, ahí Dios le está mostrando parte de su propósito. Y pudiéramos decir,
Cuando José tuvo esos sueños, ahí podemos decir que Dios le estaba mostrando, estaba abriendo esa puerta, le estaba diciendo, esto es mi propósito para tu vida. No le estaba mostrando todos los detalles de ese plan, de ese propósito, pero sí le estaba mostrando lo que Dios quería para él. Ahí vemos que Dios le estaba revelando a José parte de ese propósito. Y es el que llegaría a estar, vamos a decir, en eminencia sobre, en este caso, sobre su padre y sus hermanos. Y vemos cuando leemos estos pasajes en Génesis 37, la vida de José, claro, Dios no le muestra a José todos los detalles. Así como Dios no nos muestra a nosotros todos los detalles de nuestra vida para llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque solamente Dios sabe lo que vamos a pasar en el transcurso de nuestra vida, de nuestro caminar. Porque yo creo que si Dios le hubiera mostrado a José todo lo que iba a pasar, tal vez José se queda ahí quieto y no se mueve. Dijo, no, hubiera dicho, yo no me muevo por todo lo que iba a pasar. Y yo creo que así nos pasa a nosotros. Si Dios nos mostrara por todo lo que íbamos a pasar, lo más seguro es que igualmente elegiríamos no seguir adelante, porque no es fácil. No es fácil la vida de cada uno de nosotros por lo que pasamos, ¿no es así? Todas las situaciones, las circunstancias difíciles, adversas que tenemos que pasar, pero aunque no es fácil, es parte y es necesario que pasemos precisamente porque Dios así lo ha dispuesto, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, ese propósito que Dios tenía para la vida de José, pues bueno, se empezó a cumplir. Aún desde el momento cuando dice la Biblia que José fue echado en una cisterna allá en un pozo por sus mismos hermanos. Después que fue vendido como esclavo 2 veces. Primeramente fue vendido como esclavo, y dice la Biblia que por 20 piezas de plata, y luego lo volvieron a vender allá en Egipto a un oficial del faraón llamado Potifar. Y después fue echado en la cárcel. Cuando vemos todo lo que fue sucediendo en la vida de José, como que en ese momento, mientras José estuvo pasando por esas situaciones, en esas circunstancias, yo creo que, pues definitivamente, tal vez José nunca pensó, no, sí, pues bueno, yo estoy pasando esto porque Dios tiene un propósito en mí. Yo creo que, no dice la Biblia, pero José no llegó a pensar en eso. Yo creo que él llegó a sentirse como cualquier otra persona que pasó por lo que pasó, que fue echado en la cárcel, sintió lo que cualquier otra persona. Tal vez tristeza, ¿verdad? Y desánimo, tantas cosas. Pero aún en esos momentos, en esas circunstancias, Dios tenía un propósito. Las circunstancias adversas por las que José pasó no detuvieron que el propósito de Dios se llevara a cabo en la vida de José. Igualmente, las circunstancias adversas que cada uno de nosotros pasamos, que hemos pasado, eso no quiere decir que Dios no sabía o Dios no estaba al tanto, Dios se había descuidado de nosotros porque hemos pasado por esas situaciones, esas circunstancias. No. Dios sabe. Y Dios sabe que cuando pasamos por esas situaciones y esas circunstancias son necesarias para nosotros. ¿Por qué? Porque es así.
Porque a través de las circunstancias difíciles, a través de las circunstancias adversas que pasamos, Dios las usa, podemos decir, para probarnos y también para forjar nuestro carácter. ¿Sabías? ¿Sabías que somos probados por Dios? Somos probados por Dios, porque cuando somos probados por Dios, no somos probados para que Dios sepa o para Dios conocer nuestras intenciones, nuestras motivaciones o dónde estamos. No, Dios sabe. Somos probados por Dios para que nosotros mismos sepamos cómo estamos delante de Dios, cómo están nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y a través de esas circunstancias es como nuestro carácter es forjado. Porque para poder ir avanzando y caminando y llegando a desenvolvernos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios tiene que forjar nuestro carácter. Dios tiene que forjar nuestro carácter. Y aquí en la vida de José podemos ver cómo por todo lo que tuvo que pasar José, aún hasta cuando fue llevado a la cárcel, todo ese proceso, definitivamente ahí Dios estaba forjando el carácter de José. ¿Y por qué? Pues porque Dios ya le había mostrado en los sueños dónde Dios lo iba a poner, dónde José iba a estar. Entonces, pero tenía que pasar por ese proceso, por un proceso, porque a través de ese proceso es que José, para cuando él llegó a donde Dios quería que él llegara, el carácter de José ya estaba listo para que pudiera desempeñar ese propósito, ese lugar, esa función que Dios tenía para él, con entendimiento, con sabiduría, con responsabilidad. Y así vemos a través de la Escritura muchos ejemplos, diferentes personajes. Podemos hablar en el libro de Jueces de la historia de Gedeón, los que han leído también estos pasajes allá en el libro de Jueces, allá en el capítulo 6, la vida de Gedeón. También vemos algo similar, como Dios elige a Gedeón, nos dice aquí la Escritura, para que Gedeón pudiera librar a su pueblo de ese otro pueblo llamado Madianitas, que era un pueblo malo, era un pueblo pues que oprimía al pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel tuvo que esconderse de ellos, se escondía, dice la Biblia, en cuevas, en las montañas, en cavernas, en lugares difíciles, porque cada vez que el pueblo de Israel sembraba, que venía este otro pueblo malo, los madianitas, y ellos destruían todo lo que el pueblo de Israel había sembrado. Entonces, dice la Biblia que pasa el tiempo y el pueblo clama a Dios, el pueblo clama al Señor. Y leemos allá en Jueces, en el capítulo 6, cuando dice, en el versículo 12, dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y vemos aquí, empezamos a ver cómo Gedeón le responde a Dios. Cuando el Señor se le aparece ahí a Gedeón, porque le estaba mostrando el propósito, le estaba ahí abriendo la puerta. Mira, esto es lo que tengo para ti, es lo que tú quiero que tú hagas. Y cuando Dios le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente, le dice Dios. Inmediatamente dice en el siguiente versículo, en el 13, que inmediatamente Gedeón
Le dice, pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que, continúa diciendo, el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La primera respuesta que Dios le da a Gedeón, a Dios, fue una queja. Vemos aquí, Dios le está diciendo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Fue lo que le dice aquí la Biblia que le dijo. Pero inmediatamente la respuesta de Gedeón fue una queja. ¿No se nos hace familiar a veces? Dios habla a nuestras vidas de muchas maneras, de muchas formas. Pero inmediatamente cuando cuando Dios nos abre, vamos a decir, una puerta y nos empieza a mostrar lo que Dios quiere, su propósito. Inmediatamente, en lugar de nosotros estar atentos a decir, ¿qué es lo que Dios, Señor, qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? No pensamos en que Dios se está manifestando a mí, Dios me está hablando, Dios me está mostrando. Lo que pensamos es lo que hemos pasado, lo que ha sucedido en nuestra vida en el pasado. Pensamos, vamos a decir, en nuestras derrotas, pensamos en nuestros fracasos, pensamos en todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Pero Dios no quiere eso. Si Dios nos está mostrando, como en el caso de Gedeón, Dios le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ahí Dios le está diciendo, tú eres un guerrero valiente. Dios le estaba diciendo y le dijo aquí a Gedeón. Y Dios nos dice a nosotros, tú eres valioso. Dios te dice a ti, Dios dice a cada uno de nosotros, tú eres valioso, tú eres valiente. Pero, ¿qué sucede? Empezamos a pensarlo luego en nuestro pasado. Pero vemos en el versículo 14 que el Señor le dice aquí en esta versión, el Señor lo encaró y le dijo, o sea, le volvió a decir, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, de ese pueblo. Yo soy quien te envía, le dijo el Señor. Ahí vemos que Dios le dice, ve con la fuerza que tienes. Las palabras de Gedeón, no, lo que él dijo en el versículo 13, no vemos que él esté respondiendo con alguna fuerza, al contrario, con temor, con miedo, con duda. Pero ¿por qué Dios le dice con la fuerza, ve con la fuerza que tienes? Porque en el momento en que Dios se manifestó a él, cuando le dice, el Señor está contigo, desde ese momento ya Gedeón, Dios le había dado la fuerza que él necesitaba para poder cumplir el propósito que Dios le estaba mostrando a Gedeón. No era la fuerza de él. Vemos ahí, Gedeón no se muestra como alguien que muy valiente o con fuerza, pero el momento en que Dios le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Esa es la fuerza, esa era la fuerza que Gedeón ya tenía, pero Gedeón no la había reconocido. Y Dios así nos dice a cada uno de nosotros. ¿Sabías? ¿Tú crees que Dios está contigo? Amén. ¿Dios está contigo? Todos podemos decir, sí, amén. Bueno, si tú sabes y tienes esa convicción de que Dios está contigo, entonces ya no estás caminando en tu propia fuerza, sino ya estás siendo fortalecido por el Señor a través de su Espíritu. Amén. Lo reconocemos así es. Así es que vemos cómo en este hombre Gedeón
vuelve después de que Dios le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios le vuelve a repetir, yo te estoy enviando. Si Dios le está diciendo, yo te estoy enviando, ¿qué decimos? Bueno, Gedeón debería decir, ok, Señor, pues entonces voy. Adelante, ¿qué tengo que hacer? Voy a estar listo, preparado para lo que tú me estás llamando que yo haga. Pero en el versículo 15 vemos que una vez más Gedeón continúa, vamos a decir así, incrédulo. Dice el versículo 15, Gedeón dice, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Todavía, cuando lo leemos, leyendo así la escritura, podemos pensar, que Gedeón no le caía el 20, que Dios le está diciendo que él estaba con él. Todavía aquí en el versículo 15, todavía Gedeón sigue todavía quejándose. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Yo soy el más insignificante de mi familia. ¿No nos pasa eso a nosotros? ¿Cómo yo voy a poder hacer esto o aquello que Dios me está mostrando? ¿Yo quién soy? Lo que yo he sido. ¿No les ha sucedido? ¿Verdad que sí? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento, nos ha pasado, o tal vez nos está pasando o te está pasando. Pero si has creído que Dios está contigo, entonces tenemos que mantenernos creyendo en eso. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En la palabra de Dios son promesas de Dios para nosotros. Y vemos que como Dios le responde a Gedeón allá en el versículo 16. Dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Le vuelve a decir Dios de nuevo. Después de la queja de Gedeón, otra vez le dice, le confirma, tú vas a derrotar a ese enemigo, como si fuera un solo hombre. Y bueno, no vamos a leer toda la historia de Gedeón, pero es un ejemplo de que vemos que cómo Dios le muestra a Gedeón que cuando él estuvo con él, aunque este pueblo enemigo era muy poderoso y muy numeroso, eran más de 30,000 hombres, guerreros. Dice la Biblia que el pueblo con el que Gedeón venció a ese ejército enemigo fue solamente con 300 hombres. Dice así la Escritura. ¿Qué es lo que vemos a través de eso? De estos pasajes. Vemos que no importa el tamaño del enemigo. No importa el tamaño del enemigo con el que vayamos a enfrentarnos o tengamos que enfrentarnos. Aquí vemos que si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, eso es lo importante. Porque para Dios no hay tamaño grande de enemigos. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, y para Dios no hay nadie más grande y poderoso que Dios. Y vemos a través de estos pasajes de que cómo Dios se glorificó cuando Gedeón, solo con 300 hombres, pudo vencer a ese enemigo. Así es que Dios nos está diciendo, yo te estoy abriendo puertas para ti, para tu vida, porque tengo un propósito para tu vida. Y no importa si en ese transcurso que estás pasando o que estés pasando,
No importa lo que estés pasando, mantente firme. Si son circunstancias difíciles, circunstancias adversas, no, eso no quiere decir que Dios te ha abandonado, se ha alejado de ti o que Dios se ha descuidado. No, a través de esas circunstancias Dios está haciendo algo en tu vida. Dios tiene un propósito. Así es que otro ejemplo lo podemos ver en la vida de Moisés. En la vida de Moisés, Dios, a través de estos pasajes, vemos cómo Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Todo lo que Moisés tuvo que pasar desde que él nace, y va a parar allá a la casa de Faraón, porque la hija de Faraón lo agarra cuando iba ahí por el río. Los que ya conocen toda esta escritura. Todo el tiempo donde Moisés crece ahí en el palacio, en la casa de Faraón, y todo lo que tuvo que pasar ahí. Hasta que Moisés empieza vamos a decir así, a despertar, a darse cuenta de que ahí donde él estaba, en la casa de Faraón, no era su propósito de Dios para él. Y aunque Moisés tenía todo ahí, comodidad, riqueza, no le faltaba nada, llegó un momento donde Moisés eso ya no le llenó, ya no estaba satisfecho ni con ninguna comodidad, ni con ninguna riqueza, ni dinero, ni poder, porque tenía todo. Llegó un momento en donde Moisés pudo despertar y decir: Señor, entonces, ¿dónde quieres que yo esté? Y vemos a través de la Escritura que Moisés, él está dispuesto a dejar todo, aquella riqueza, aquel poder, aquella comodidad, por seguir la voluntad de Dios. Moisés, vemos cómo Moisés empieza a darse cuenta, empieza a ver esa puerta que Dios le abre. Pero cuando leemos estos pasajes, vemos que cuando Dios le abre la puerta a Faraón para que vea el propósito, en el momento, no todo es fácil. Sí, las puertas se abrieron, pero tuvo que pasar por situaciones, circunstancias, que fue una de las cosas primeras que sucedió para Moisés. ¿A dónde fue a parar por 40 años, verdad? ¿A dónde fue a parar Moisés? ¿Al desierto? Al desierto fue a dar Moisés por 40 años. ¿Ustedes creen que en esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, Moisés estaba pensando, bueno, yo sé que esta es la voluntad de Dios para mi vida? Yo creo que no. Yo creo que Moisés estaba solamente, tal vez no podía discernir. Lo que sí sabía es que ya no podía regresar. Ya no podía regresar al palacio. Y él estuvo allá por ese tiempo, y Dios fue revelándose a él, fue hablándole, fue revelándose. Ya conocemos la historia, ¿no es así? Así es que Dios fue revelándose a Moisés, lo fue fortaleciendo, lo empezó a levantar, hasta que se convirtió en ese líder el cual Dios lo había llamado. Las puertas se abrieron. Y cuando Dios empezó a abrirle esas puertas a Moisés, ninguna dificultad, ningún faraón, ningún desierto pudo cerrar la puerta que Dios le había abierto a Moisés. Amén. Y así es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Dios, desde el momento que nosotros llegamos al conocimiento de su palabra, al conocimiento de Él,
No quiere decir, porque no es, de que todo siempre va a ser fácil, como a veces por ahí escuchamos que se enseña o se predica. No todo va a ser siempre fácil. Lo importante es sí que creamos y entendamos. Es un proceso que caminamos como creyentes, como cristianos ahora. Pero ese proceso, lo importante es que entendamos y creamos de que en esos momentos difíciles, en esos desiertos, Dios siempre va a estar ahí contigo. Y Dios tiene un propósito que pasemos por esos desiertos. En ese momento no lo podemos ver ni entender, pero Dios tiene un propósito. Así como Dios tuvo ese propósito para la vida de Moisés. Yo creo que si Moisés no ha pasado esos 40 años por ese desierto, Moisés nunca iba a poder estar listo y preparado para ser ese libertador del pueblo. Tenía que pasar por ese proceso Moisés. Y ahí en ese proceso fue Dios probándolo y fue forjando su carácter para que llegara a ser ese gran libertador como lo fue Moisés de su pueblo. Así es para la vida de cada uno de nosotros. Amén. La vida es una escuela. Así es. Y lo importante es ir entendiendo y conociendo eso. De que siempre, en todas las circunstancias, situaciones difíciles de la vida, debemos de creer y saber que cuando nosotros clamamos, la ayuda va a venir. La ayuda viene. La ayuda viene de arriba. Dios obra como Él sabe, Dios provee como Él sabe, como Él quiere, pero la ayuda viene. ¿Cómo? No sabemos, pero lo que sí debemos de saber es que va a venir. Tal vez en esta hora estás pasando por un desierto, tal vez estás desanimado, no sé, cada quien, situaciones, circunstancias, no importa. Lo que sí importa es que tenemos que saber y entender que si nosotros estamos clamando, Dios va a ayudarnos en ese proceso que estamos pasando. ¿Lo crees? Dios va a ayudarnos. Por eso dice allá en Filipenses capítulo 4, ¿recuerdan? Hay esos pasajes de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que Dios nos está diciendo, no te afanes. Dice, si no sean conocidas tus peticiones delante de mí en toda oración y ruego. O sea, oremos, vengamos a Él, sí. Vengamos delante de Él en oración y ruego. Dice, con acción de gracias, es agradeciéndole. ¿Agradeciéndole qué? Que aún por lo que estamos pasando, Dios tiene un propósito. Y digamos, Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero yo sé que tú tienes un propósito y yo te doy gracias. No es fácil, ¿verdad? Hacer eso, pero es lo que nos está diciendo la Escritura. No nos afanemos. Así es que si Dios prometió ayudarnos, Él lo va a hacer. ¿Lo crees? Si Dios ha prometido bendecirnos, Él lo hará. ¿Lo crees? Si Dios prometió estar con nosotros, como nos dice en su palabra, todos los días de nuestra vida, ¿lo crees? Él lo va a hacer. Si Dios prometió abrirnos las puertas para entrar a las bendiciones que Él tiene para nosotros, Él lo va a hacer. ¿Lo crees? Así es que tenemos que creer
No habrá nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte, que pueda impedir o que pueda cerrar las puertas que Dios ha abierto para nuestras vidas. No hay nada ni nadie que pueda cerrar las puertas que Dios ha abierto para tu vida. ¿Lo crees? Ahora, como decíamos, si por ahí de repente alguna puerta se cierra o se cerró, no lo tomes como que entonces Dios me está privando la bendición que yo iba a recibir por aquella puerta que aparentemente se había abierto. No. Si Dios cierra una puerta, es porque Dios, Él sí conoce y sabe lo que hay más adelante en el futuro. Y si Dios llega a cerrar una puerta, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti, así es que solamente si cierra una puerta, solamente digamos, Señor, ¿eres tú quien está cerrando esta puerta? Y Dios nos va a mostrar. Y si eres tú, ok, Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. No insistamos, seamos sensibles. Amén. Así es que así podemos ver y vemos a través de la Escritura muchos ejemplos. Cómo Dios abre puertas, cómo Dios cierra puertas. Así es que allá en Primera de Reyes vemos cuando Dios usó a Eliseo, al profeta Eliseo, para llevarlo allá con aquella viuda donde fue a dar, y los que hemos leído también esos pasajes, vemos cómo Dios usó a Eliseo con propósito tanto para Eliseo, pero como para la vida también de esta viuda. Cómo Dios suplió para la viuda, cómo Dios pues le regresa la vida al hijo de la viuda, y vemos todo eso lo que sucede. Dios es fiel. Dios es fiel, y lo importante es que tenemos que y debemos mantenernos firmes, sabiendo que Dios siempre está contigo, siempre Dios está con nosotros. Aun cuando la puerta se abre, pero igualmente aun cuando la puerta se cierra. Amén. ¿Lo crees? Así es que estamos hablando aquí de aspectos en el área física, material, de que Dios abre puertas para bendecirnos, bendiciones, para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como estamos diciendo. Pero también está el área espiritual, en el aspecto espiritual. Y en el aspecto espiritual, igualmente, vemos a través de la Biblia cómo Dios, en el aspecto espiritual, Dios nos muestra también la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, allá en el Evangelio de Juan, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí vemos, espiritualmente hablando, Dios ahí nos está mostrando también una puerta, para que en el aspecto espiritual podamos tener nosotros y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Espiritualmente hablando, no podemos por nosotros mismos. Pero aquí Jesús nos dice, yo soy la puerta. Ahí vemos cómo espiritualmente por dónde debemos caminar. Amén. Ahí Dios se manifiesta. Allá en Apocalipsis 3:20. Y es el Señor Jesús que está hablando aquí y nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
conmigo. Entonces, en el aspecto espiritual, vemos que Dios igualmente nos ha mostrado la puerta. Y esa puerta que es a través de Jesús, a través de Jesús, a través de esa puerta, podemos precisamente entrar en el ámbito espiritual para poder experimentar todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto en lo material, físico, como en lo espiritual. Así es que esto es bien importante. Las puertas que Dios nos abre, material, física y claro, espiritualmente, siempre van a ser, y esto es importante notarlo, siempre van a ser, esas puertas que Dios abre, va a ser para que nosotros podamos y alcancemos a tener una mayor comunión con Él. ¿Sí sabías? Aún en lo material, en lo físico. Si es, vamos a decir, si es en lo material, en lo económico, Dios abre puertas, Dios nos bendice económicamente. ¿Sabías que a través de eso Dios quiere que nosotros lleguemos a tener una mejor comunión con Él? ¿Sí sabías? Cuando somos bendecidos económicamente, no es solamente para disfrutar, gozar de esas bendiciones y luego olvidarnos de Dios porque, bueno, como sabemos, sucede. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere bendecirnos económicamente para que podamos tener una mayor comunión con Él. Y podemos decir, ¿cómo yo puedo tener una mayor comunión con Dios? A través de lo económico. Bueno, si yo soy sensible a Él, a través de esa bendición que Dios me da, como Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Entonces, si Dios me bendice y yo estoy teniendo esa comunión con Él y yo estoy siendo de bendición para otros, ahí yo estoy teniendo comunión con Dios porque estoy siendo sensible a Él. Y Dios me va a llevar, me va a mover a donde Él quiere que yo vaya, que yo sea de bendición para otros, para aquellos que están en necesidad. Así es que siempre, cualquier puerta que Dios abra, son para llevarnos a una mayor comunión con Él. No solamente en una forma egoísta para que nosotros disfrutamos de esa bendición o disfrutemos de esa bendición. Amén. Así es que con esto quiero terminar. Estamos pasando días difíciles. Así es, ¿verdad? Todos estamos conscientes. Estamos pasando, podríamos decir, días malos. Sí. Pero hay una puerta abierta. ¿Qué es? Hay una puerta que Dios ha abierto para cada uno de nosotros. Para ti, para mí. Ese es bien importante. Y no importa las situaciones y las circunstancias que estemos pasando, lo que Dios tiene para nosotros, ahí va a estar. Nosotros lo vamos a poder recibir. La bendición que Dios tiene, ahí está. Nada, ni nadie puede quitarnos de esa bendición. Nadie puede cerrar esa puerta que Dios ha abierto. Así es que, así como Dios estuvo, como Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios nos está diciendo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Así es que tal vez nos sentimos débiles por las situaciones y las circunstancias, pero ahí en Apocalipsis 3:8 leemos que Dios le dice
a una iglesia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tal vez te sientes con poca fuerza, pero eso no quiere decir que Dios te ha dejado, Dios te ha abandonado, Dios se ha olvidado de ti. El Señor está ahí. El Señor está contigo. A través de ese desierto que puedas estar pasando, a través de esa situación, a través de esa circunstancia, el Señor está ahí contigo. Te está preparando, te está probando y está forjando tu carácter. Amén. Así es que solamente creamos, levantémonos creyendo de que no importa lo que estamos pasando, el Señor está ahí con nosotros. El Señor está contigo. Amén. Así es que yo te invito a que oremos. Hagamos esta oración, esta breve oración, reconociendo y agradeciendo al Señor, como leímos en el pasaje de Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones. Así es que yo te invito a orar en esta hora. Padre, en esta hora te quiero dar tantas gracias, Señor, porque he podido entender a través de tu palabra, Señor, que tú siempre estás con nosotros, que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas. Señor, que la puerta que tú has abierto de bendición para mi vida, nadie la puede cerrar. Y yo te doy gracias, Señor, porque aunque a veces me sienta débil, a veces me sienta desanimado, a veces sienta que tú estás muy lejos, Señor, yo te doy gracias porque ahora sé que tú siempre estás conmigo, aún en medio de mis tristezas y mis desiertos. Gracias, Padre, porque ahora entiendo que tú tienes propósito en todo, en toda situación y en toda circunstancia. Y te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Y estaremos comunicando muy pronto, cuando ya las puertas de esta iglesia físicamente van a ser abiertas. Y va a ser ya pronto. Vamos a estar al pendiente. Señor los bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.